Bueno, vamos a empezar con el tema 14, explicación de la descolonización y el tercer mundo. Y lo primero que vamos a encontrar en esta presentación es un mapa de, como podéis ver, del mundo, donde se divide en el zona norte y el sur, que respalda un poco ese concepto norte-sur, esas diferencias. El norte rico, que produce, que no tiene excesivos problemas, y el sur que acarrea pues con todos los problemas del mundo, ¿no? Como podéis ver, esa línea está muy bien trazada y distingue claramente las zonas problemáticas de la que no. Quizá habría que añadir alguna cosa más por Europa e incluso por Estados Unidos, pero bueno, para que veáis un poquito cuál es el ámbito en donde nos vamos a mover. Aquí tenemos el proceso de descolonización y un eje cronológico que podéis consultar si queréis, porque esta presentación la tenéis colgada en la página del instituto. Bueno, causas de la descolonización. Lo primero, la Segunda Guerra Mundial va a dejar en entredicho que las potencias europeas que habían dominado el mundo lo podían seguir haciendo. La verdad que, pues no. A su vez, los grandes vencedores, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, van a ir respaldando la idea de romper con el colonialismo, de ir hacia la libertad. Un poco ese mito que defendían los Estados Unidos de yo también he sido una colonia y quiero que se liberen todas las colonias de la opresión, ¿no? Después veremos que las opresiones se van a hacer económicas, obviamente, y con un control mucho más opaco. Pero bueno, de entrada se rompe ese mito de que los occidentales son invencibles y de hecho, pues bueno, se van a oponer al dominio europeo muchas colonias y van a conseguir obviamente su independencia. Algunas de forma más violenta, sobre todo las colonias francesas u holandesas, y otras de forma mucho más pacífica, como por ejemplo las inglesas, que van a llegar a acuerdos y van a crear la Commonwealth. Durante la guerra, obviamente, van a aprender en muchos casos, se van a crear ejércitos de población de las colonias que van obviamente a saber dominar un arma, y eso les va a servir para en adelante emplear una guerra de guerrillas o incluso obviamente de enfrentarse directamente al ejército. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí tenemos una foto de las tropas senegalesas que van a ayudar a los franceses. Pese a que va a haber cierto reconocimiento por su labor, después los derechos no los van a adquirir como los podía haber adquirido cualquier otro personaje europeo. ¿De acuerdo? Bueno, van a aparecer los movimientos anticolonialistas, ¿de acuerdo? Que por un lado nace de ideas implantadas desde los movimientos socialistas y comunistas, generalmente los partidos comunistas de todo el mundo, que van a impulsar a través de la Internacional Comunista, esas ideas de acabar con el colonialismo. Después va a surgir también las ideas indigenistas, recuperar el territorio y la dignidad de la cultura autóctona, porque esa aculturación que durante años había existido había relegado la cultura propia, dejándola en un segundo lugar. Ejemplo de todo esto, quizás porque obviamente podían agarrarse a una historia mucho más rica que cualquier país europeo, Egipto va a enarbolar la bandera, por ejemplo, del panarabismo. ¿Vale? Nasser va a ser el principal, la cabeza más visible. Bien, la identidad religiosa es el momento en el que nace o renace el mundo islámico. Lo hace de otra manera, no van a ser en principio como la visión que tenemos hoy en día, sino que lo hacen además occidentalizándose, quizás porque la mayor parte de los movimientos que van a surgir panarabistas, a imitación de Egipto, ya veremos a Nasser más adelante, lo van a hacer de forma laica en cuanto a la política,
sin que por ello obviamente desaparezca la religión de la vida cotidiana de esos países. Y por otro lado, casi todos los líderes que van a ocupar puestos en esos países que pretenden la independencia se han ido a educar a Europa y pertenecen a esa minoría que el propio control colonial de la metrópoli había educado para dirigir esos países, sobre todo los ingleses, que elegían una casta, cuestión que después nos va a llevar a problemas más tardíos, por ejemplo como los problemas de Ruanda y Burundi, pero que bueno, esa minoría que va a controlar el país, va a seguir los dictámenes obviamente de la metrópoli, pero se va a educar en Europa y obviamente va a tener cierto desarraigo, ¿vale? Pero van a crear una casta administrativa y comercial en su propio país, que es la que también va a llevar a algunos problemas. Pero bueno, en principio también muchos de ellos, obviamente, hacia la independencia. ¿Como quién? Como Gandhi, como Ho Chi Minh, ¿de acuerdo? O como cualquiera yo sé, en Francia, en Senegal, Leopoldo Sédar Senghor, etcétera, ¿vale? Se forman en Europa, pero para, obviamente, apoyar ese movimiento de independencia. ¿Qué es lo que nos encontramos en los países occidentales? ¿Y por qué el nacimiento de ese pensamiento? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan Francia y pretenden obviamente han doblegado a otros países que van buscando el independizarse de ese control, hasta que al final, pues obviamente los nazis pierden la guerra y en ese momento ese mismo pensamiento se traslada directamente a las colonias. Nosotros tampoco queremos ser ocupados. A partir de ahí, de esa creación de una conciencia de no estar ocupado por los países occidentales, ¿de acuerdo? Se empieza a plantear esa idea de liberación. Desde el 18, en que Wilson plantea el derecho de autodeterminación, después hay movimientos cristianos antiimperialistas, independentistas, la influencia del socialismo y de la URSS también es muy favorable a todo esto, con lo cual obviamente cada día se sostiene menos el hecho de mantener colonias. Después, si lo analizamos con el tiempo, veremos que en el fondo es cambiar el control de unos por el control de otros, porque obviamente esos países que dependían de las colonias europeas van a dejar de estar controlados por ellos en algunos sectores para estar controlados comercialmente por otros o ideológicamente incluso. ¿De acuerdo? De todas formas, obviamente, el derecho a la libertad va a llevar a que la ONU plantee una crítica ante el colonialismo y en la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, obviamente queda muy claro que esto se va a caer. Se condena el colonialismo en el 60 y lo vamos a ver en el documento 2, ¿vale? Ya que la mayor parte de los países que se van a presentar son antiguas colonias. Entonces, si lo vemos en la resolución 1514 de la ONU, ya la Asamblea General está diciendo claro que se reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, ¿vale? Que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Ahí ya simplemente en el primer punto de la resolución deja muy claro que se cae, ¿vale? Si alguna vez os preguntáis, por ejemplo, por Gibraltar, por qué España subraya el hecho de que quieren que se constituya o se hable de Gibraltar como una colonia, viene a respaldar esto mismo, ¿no? Si es una colonia, no tiene significación de mantenimiento y entonces tendría que cambiar su estatus y ahí apareceríamos nosotros, ¿vale? Es un poco para que veamos qué es lo que se pretende políticamente en todo esto. ¿De acuerdo? Y bueno, la Guerra Fría pues va a abundar. De hecho, la URSS va a describir
va a describirse como antiimperialista y va a condenar a las acciones de los Estados Unidos como acciones imperialistas, con lo cual ya está matizando muy claramente qué es lo que pretenden unos y otros. En el fondo es un juego de poder, ¿de acuerdo? Pero van a poner sobre la mesa una lucha por conseguir el mundo y en el que quitar una colonia a una antigua potencia europea cercana a Estados Unidos significaría poderla meterla en la órbita de la URSS. Y en esa lucha se van a tirar mucho tiempo. Por un lado, Estados Unidos se niega al colonialismo por los valores democráticos, sobre todo por captar nuevos mercados, ¿de acuerdo? Y por meter a países dentro del bloque occidental. Y por el otro lado la URSS son motivos ideológicos y también por meter a los países dentro de lo que es otro de los hitos importantes en todo este proceso de la descolonización. Se dio en 1955 en Indonesia y se invitó a todos estos países recientemente independizados y asistieron personalidades importantes como por ejemplo Nasser o Sukarno, el Pandit Nehru de la India, discípulo de Gandhi, padre de Indira Gandhi, por aquellos que no lo conozcáis, y a más gente. De acuerdo a Tito, sobre todo es un personaje interesante porque pertenecía a la esfera soviética, resistió a los nazis, él solo no le hizo falta que entrara en el ejército soviético a Yugoslavia y tenía cierto prestigio que supo aprovecharlo para no verse envuelto, sobre todo bajo el dominio de Stalin. Bueno, incitó a que se hiciera público el que había países que estaban planificando su mundo de otra manera, ¿de acuerdo? De hecho, lo primero es que estaba constituido por países que acababan de ser descolonizados y no querían volver a estar colonizados por una o por otra potencia dentro de lo que era el mundo bipolar, querían estar alejados de la política de bloques, ¿de acuerdo? Y sí juntarse al movimiento de países no alienados. Era una tercera vía, de ahí que se le llamara a todos estos países que acababan de unirse en este bloque, después harían más conferencias, Belgrado, etcétera, en el Cairo, etcétera. Pero bueno, esta fue la primera, la de Bandung del 55, y se creó el término tercer mundo. Había un primer mundo, que era el mundo capitalista, un segundo mundo, que era el mundo socialista, y un tercer mundo de países no alienados. Eso es alineados, perdón. Y eso es lo que significaba en principio tercer mundo. Después, con el tiempo, fue una definición de una condición económica de determinados países, con lo cual fue degenerando y pasó de ser un término ideológico, político ideológico, a pasar puramente económico, donde ser tercer mundo pues es no tener nada, no tener recursos, no ser un país desarrollado. ¿De acuerdo? Esa es la evolución negativa que ha sufrido ese término, que en principio era puramente político. En la conferencia van a asistir, como he dicho, presidentes importantes como Nasser, un panarabista, Sukarno, que logró la independencia de Indonesia, el Pandit Nehru en la India, que luchó con Gandhi mediante el movimiento de no cooperación y resistencia pacífica en la India, o Tito en Yugoslavia, que no quería esa evolución marxista tal como la veía Stalin. De acuerdo, por otro lado, se comprometieron obviamente a ayudar a todos los países que quisieran iniciar un proceso de independencia, lo que después va a dar lugar a que obviamente se instalen en alguno de esos países grupos terroristas, o ese ha sido el justificante después para que hubiera presiones hacia estos terceros países. Se comprometían a no entrar en ninguno de los bloques, pero van a acabar entrando, porque cuando necesitaron cooperación económica
o bien uno o bien otro bloque son los que van a participar, y se va a condenar el imperialismo. ¿De acuerdo? No aceptar la cooperación económica era un error, pero el imperialismo sí se va a condenar. Y con ello pasamos a las etapas del proceso de descolonización. ¿De acuerdo? La primera, entre el 45 y el 55, se va a independizar todo Oriente Próximo, ¿vale? Y va a afectar generalmente a Oriente Próximo y a Asia, ¿vale? Van a tomar conciencia de lo que es el tercer mundo y el no alineamiento. En una segunda etapa, después de la conferencia de Bandung, se van a empezar a independizar África y los últimos territorios de Asia. ¿De acuerdo? A partir de 1960, con la condena expresa y clara de la ONU de todo movimiento colonizador, se va a acentuar este proceso. Y entre los 70 y la actualidad, las últimas colonias africanas, Hong Kong, ¿vale? De los últimos, que ha sido Hong Kong, pero nosotros también, por ejemplo, Sáhara Occidental, que era un territorio controlado por España y que se va a independizar en el 76. Para que veáis un poco, nosotros también participamos en ese proceso. No fue especialmente significativo, pero sí que lo fue. Aquí en el mapa vamos a ampliarlo para que podáis ver un poquito más todo ese proceso. Como veis, es fundamentalmente la última parte fue África, y hoy en día sigue estando dominada por los intereses de las antiguas colonias. De hecho, la mayor parte de los países africanos tiene a la Legión extranjera francesa por ahí dando vueltas, controlan los principales yacimientos, controlan los principales puertos. Es una forma de seguir controlando en buena medida lo que fue el antiguo imperio. De hecho, Francia recibe un 25% de su producto interior, en este caso exterior bruto, de África. ¿De acuerdo? Su riqueza, un 25% de su riqueza procede directamente de África. Para que veáis cómo hoy en día todavía no se ha eliminado esa dominación, ¿vale?, que sigue en cierta medida existiendo. Y con esto terminamos el punto 1 y el punto 2 y lo dejamos para el próximo día.